Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez. Estaremos hablando sobre la Biblia, los hombres y las mujeres. Y la relación entre estas dos clases de personas y qué dice la Biblia al respecto. Por ejemplo, si a una mujer la violan, el hombre debe casarse con ella. ¿Suena bien eso? Si una mujer, si dos hombres están peleando y la esposa de uno, por defender a su hombre, entra en la pelea y por accidente toca las partes privadas del otro hombre, tienen que cortarle la mano. Exacto. Así que evidentemente la Biblia no es ni machista ni misógina. Aquí vamos. Si un hombre sospecha que su mujer ha cometido adulterio y no está seguro, la lleva al templo y le dan un agua que le echan el incienso del altar y ella se lo bebe. Entonces, si ella le ha sido fiel, no pasa nada. Pero si ha cometido adulterio, entonces no es una palabra de difícil traducción, así que no se sabe realmente qué es lo que pasa. Pero una versión dice como que se le hincha el estómago, otra dicen que pierde el bebé, o sea, como que implicando que quedó embarazada. Y otra que queda como estéril para siempre, o no sabemos. Extraño. Qué lindo. Si tú eres una mujer en la Biblia y un hombre llega y quiere casarse contigo, tú básicamente no tienes mucho remedio, a menos que tu padre diga que no. Exacto. Si tu papá dice que sí, la macate, te va a casar con él. Y tu papá te va a vender básicamente, porque le van a regalar pila de vaca, de oveja, de asnos, de camellos. Y él se va a forrar de billetes y te va a regalar a ti. Si tú eres esclava de un hombre, él puede querer tener hijos contigo, ya que su esposa es estéril, entonces él tiene que conseguir hijos de alguna forma. Agar, la esposa de Abraham, esposa de Abraham, esclava de Sara, esposa de Abraham. Sí. Y Bilha y Silpa, esclavas de Raquel y Lea, esclavas de Jacob, que también tuvieron hijos. Esclavas sexuales. Y si tú eres una mujer y estás casada con un hombre y ese hombre muere sin tener hijos, estás obligada a casarte con su hermano y tener sexo con su hermano. Y repetir ese proceso hasta que alguien tenga hijos. Oye, sí, eres una hija virgen de tu padre y llegan unas personas a tu casa y vienen la gente del pueblo y quieren violar a esos visitantes, tu papá te va a sacar y va a decir, tomen a mi hija, que son vírgenes. Pero dejen a estos forasteros tranquilos. Sí. Pasa 2 veces eso. Sí. Pasa con Lot y pasa en Jueces. Exacto. Jueces, a la mujer que le despedazan después. Sí. Sí. Dale. Vives en una nación a la cual conquistan, entonces, y eres mujer, entonces te van a tomar, te van a cortar el cabello y las uñas, te van a dejar llorar por un mes, pero luego te cogerán como esposa, si te desean. Si después no te quiere, te dejan ir. Genial. Y ya. Si llegas danzando donde tu padre, luego de haber ganado una batalla gloriosa, y él resultó haber dicho que prometido al Señor que iba a ofrecer en holocausto lo que sea que viera primero al llegar a su casa, y tú como buena hija fuiste danzando a recibir a tu padre, en el mejor de los casos te toca ser virgen por siempre. En el peor de los casos te toca la muerte. Y si el rey, por
X o Y razón te ve y te desea, él va a ir a matar a tu esposo, te va a tomar, te va a violar y te va a convertir en su esposa. Bien. Sí. Bueno, no, este es un ejemplo de una persona aprobada. Pero yo iba a decir de que si tu esposo se emborracha y te llama para enseñarte a sus amigos en una fiesta y tú no vas, entonces se divorcian y buscan otra. Pero él Bueno, no es, bueno, también. pasaba, Y pero él no es un ejemplo bíblico. si quieres casarte con alguien, especialmente si es el rey del imperio más grande del mundo, la única razón, eh, como el único requerimiento que necesitas es ser atractiva y estar buena. Lo otro no importa. Porque al final de cuentas, el rey tiene otras cientos de esposas y él las llama, tiene sexo con ellas y después no vuelve a verlas y ya se quedan viviendo en el harén, donde son cuidadas por un hombre que no tiene Eunuco. capacidad sexual porque fue castrado. Y vives tu vida ahí con otras mujeres también tiradas como un despojo. Tiene que haber mucho chisme en ese. Pila de ¿Te chisme. imaginas? Y seguro también eran levianas la mitad. Porque dime, no hacían nada. No sé. Pero también quería decir que si tú eres una mujer y vives en el tiempo del pueblo de Israel, tu testimonio no No contaba como cuenta. verdadero ante la ley. Tiene que tener el testimonio de 3 hombres. 2 o 3. Y, también, si eres un bebé y tu mamá te da a luz, pero eres varón, tu mamá queda inmunda por 7 días. Pero si eres una bebé hembra y tu mamá te da a luz, ella queda inmunda por 14 Por un días. mes. Ah, No era un mes. no es doble, son 14 días, yo creo. No estoy Bueno, seguro. por más tiempo. O sea que las mujeres son más sucias que los hombres desde el nacimiento. Claro. Mensual la menstruación queda inmunda por una semana, yo creo. Literal. ¿Sí? Eh, interesante. Y También yo creo que pudiéramos... no heredaban tierra inicialmente. Sí, o sea, si no tenían hermanos, solo un hombre que solo tuvo hijos, entonces como si no tuviera herederos. Entonces su herencia se va a su hermano Genial. o a sus parientes cercanos. Todo esto es para decir que la Biblia no es nada machista ni misógina. Y eso que dice la gente que acusa a la Biblia de ser así, esa gente no sabe nada y nunca la han leído. Lo grande es que todos los ejemplos que estamos dando son del Antiguo Testamento. Pero Y en la el Nuevo mayoría de gente dice Testamento, que eso no aplica. Entonces vamos a ver si podemos dar alguno del Nuevo. bueno, en el Nuevo Testamento, si te encuentran en adulterio, te pueden matar a ti. Pero aparentemente no hay que matar al hombre con quien tú estabas teniendo sexo. Ok. Pero eso no es dentro de la iglesia, que era más lo que yo tenía en mente. Ah, ya, perdón, claro. Si eres mujer, no puedes hablar en la iglesia, tienes que hacer silencio. Y si tienes alguna pregunta, tienes que hablar con tu marido en la casa. En la casa. También tiene que usar un velo, porque el cabello es la gloria de la mujer. No te puedes cortar tampoco el pelo corto, tiene que usar un velo. Eh, También no puedes enseñar a hombres en ningún contexto. Algunos dirían que no puede tener ninguna posición de autoridad, ni siquiera dentro de la casa de la iglesia, ni en ninguna esfera. Hay gente que... Pero eso ya es de interpretación. Pero... Y en verdad, el Nuevo Testamento es bien. sí, no tiene tanta cosa. Deja ver, No tiene que puede haber ser, algo más. Tiene que. no puede ser anciana. O sea, tú no puedes ser una figura de autoridad sobre los hombres, ni hablar, Y tiene que someterte a tu marido. en todo. Exacto. ¿Ya? Y si. No, ya. ¿Ya? Y si tu marido no se No quiere lo quiero. divorciar de ti, tú tienes que quedarte con él.
Eso es obligado. Eso, si tu marido no se quiere. O sea, si tu marido es impío y no se quiere divorciar de ti, quédate con él. Ah, sí. Pero eso, Bueno, eso yo no lo veo no sé, en el mal. mundo moderno pudiera ser negativo. Si él no quiere, si él es el que no es cristiano y él no se quiere divorciar, no veo por qué el cristiano quisiera divorciarse. Bueno, quizás él te da golpe y abusa de ti. Ah, espérate, es otra cosa. No sé, No, pero no está contemplado eso es realmente. verdad. Pero para eso escuchen otro episodio del, del divorcio. Bueno, ok, ¿qué pasa? Uno de nuestros oyentes nos pidió que por favor habláramos de este tema. Si la Biblia realmente es misógina, como muchas personas hoy en día quieren acusar a la Biblia de ser. Y en caso de no serlo, entonces, ¿cómo defendemos la postura de que la Biblia no es machista o misógina? Así que, Abraham, ¿cuál es tu opinión? Algo muy importante que nunca se debe. O sea, yo diría la respuesta sencilla. Ujú. Sí, para los estándares de hoy. Ok. Claro. Porque todo lo que dijimos sería, si se llevara a cabo el día de hoy, eso sería escandaloso y, y eso, escandaloso poco. Cancelado. Sí, te meten preso, Cuidado, básicamente. exacto, está preso. Entonces, bueno, incluso Pablo dice como que la mujer, la razón por la que la mujer no puede tener posición de autoridad de enseñar es porque la mujer fue engañada. Y entonces, ya ella es como la culpable de todo. De todo el mal. Pero bueno, sí, déjame ver, estoy buscando a ver si encuentro algún otro. Ah, bueno, todas las mujeres que cogen esos hombres en la Biblia. Salomón que la usa como para Como avanzar su trapos. política. No, que él se casa con ella para hacer alianza política Ah, con las sí, diferentes sí, sí. naciones. Y Jesús, que le dice perrito a una mujer. Perrilla. Bueno, pero eso era por gentil. Eso es racismo. Eso no es misoginia. Bueno, pero una mujer casualmente. Entonces, Sí, es lo peor. Como hacen el chiste de de que si eres mujer no tienes valor. Si eres negro no tienes menos valor. Si eres una mujer negra, bueno, ok. exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que la Biblia, principalmente, o sea, mira cómo hay un contraste, un sentido, del antiguo y el nuevo. Pero algo sumamente importante que hemos dicho muchas veces es que la Biblia tiene un contexto histórico y cultural. Y no solo eso, sino que hemos hablado de lo de que la Biblia no es un libro científico, por ejemplo. Yo O supongo que lo hemos sea, mencionado en algún momento, pero no creo que hayamos hablado tanto porque hemos intentado evadir ese tema. por ejemplo, eh, hay una frasecita que me gusta, yo creo que Tim que la dice, que Dios trabaja con las personas como Él ¿Dónde las las encuentras? encuentra, donde las encuentra. Y Él lleva a cabo su propósito desde ese punto de partida. O sea, Él no encuentra a alguien desde cero, desde donde está, y de repente lo vuelve Jesucristo. Y el mismo Jesús aquí en la tierra, súper revolucionaria su manera de vivir, pero aún Él tenía un contexto histórico y cultural en el cual, o sea, aunque Él fue contra esa cultura, en un sentido él era parte también de ella. O sea, él era judío, por ejemplo, y él hacía las cosas que los judíos hacen. Ujú. O sea que no sería sorpresa como que, o sea, Jesús, por ejemplo, nunca mandó a abolir la esclavitud, No, por ejemplo, ni ni la a que la Biblia en mujer... ningún momento. exacto, no, pero él diciendo como que, pero el mismo Jesús ni siquiera habló de eso. Él incluso tiene ejemplos de esclavos, de personas, y lo usa como parábola Sí. para explicarle. Hey, hay una que yo leí el otro día con mis estudiantes que a ellos les llamó la atención,
Y di que el siervo que no hace la voluntad del Señor recibe mucho Mucho golpe. latigazo, mucho golpe. Pero el que lo hace sin saber la voluntad, o sea, el que comete el error sin saber la voluntad del Señor, recibe menos golpe. Y eso quedaron como que, ¿cómo así? Y yo, bueno, ese era el contexto en el que yo vivía. Para ellos era un ejemplo del día a día. Exacto. Pero para nosotros hoy lo leemos y digo como que, wow, entonces Sí, es Jesús está verdad. apoyando. Es importante reconocer que el hecho de que Jesús diga algo no significa que él está de acuerdo con eso. Y el hecho Probablemente. de que la Biblia presente algunas cosas, bueno, no la hace automáticamente, ¿cómo lo digo? Verdad absoluta científica, que era el enfoque en el que yo estaba hablando, por ejemplo. O O bueno, sea, no lo hace tampoco ser una prescripción de Dios necesariamente. O una regla. exacto. O no necesariamente. En algunos casos sí. O sea, claro. Pero, o sea, el punto es como que yo explique a otros basado en lo que piensa una persona del siglo XXI de República Dominicana y yo use lo que yo conozco como cierto para compartir con otros verdades eternas sobre Dios, eh, no significa que, o sea, aunque Dios me utilice a mí para llevar a cabo su mensaje, no significa que todo lo que yo dije, eh, literalmente, necesariamente sea 100% como es. Sí, una forma más Suena como difícil. técnica de Exacto. decirlo es que ninguna ilustración ilustra perfectamente lo ilustrado. O Ok. sea, siempre va a haber algún detallito que no aplica. Porque es una ilustración, es un modelo, Sí. no es la realidad. Entonces, tú tomas un ejemplo porque en algún área funciona, pero no es porque en todas las áreas funciona. Y quizá lo que funciona para ejemplificar es algo sencillo y pequeño, pero el ejemplo como que es feo, como eso de el ciervo y los látigos. Simplemente esa es Ujú. la realidad. O, por ejemplo, un salmo que hable de las columnas que sostienen la tierra, como que si esas columnas no estuvieran ahí, la tierra se hundiera en las aguas caóticas, en el abismo. Lo cual sabemos que no es así. La tierra no tiene columnas que evitan que se hunda en el agua. O sea, hay nociones precientíficas que están en la Biblia porque así que simplemente se pensaba. Es como yo decir que el sol salió al este y se puso en el oeste. Sabemos que eso no es lo que sucede, pero es lo que vemos desde nuestro punto de vista. Es un buen ejemplo, en verdad. Sí. Pues, el sol salió, mentira, la tierra gira. Entonces, el sol, o sea, no tiene sentido. El sol se queda estático. Bueno, tampoco es Aunque verdad, no, pero bueno. exacto. Sí, o sea, Es que cuando aplicamos nuestra nuestro siglo cosmovisión, XXI nuestra a cosmología, nuestra cosmovisión, nuestros valores. un texto de hace 3000 años, entonces, y lo juzgamos en base a esos años de historia que tenemos, que vienen de ahí. Porque Sí. el mundo occidental viene, o sea, la influencia cristiana en el mundo occidental es inmensa. Y nos ha llevado en parte a donde estamos hoy. Tú Y sabes ahora que, nosotros querer verlo para atrás y criticarlo y decir, mira, la Biblia no exacto. sirve. Mira, yo en mi clase del colegio de historia universal estoy viendo ahora mismo el inicio de Roma. O sea, no el Imperio Romano, sino la República Romana, antes de que fuera un imperio. Y estamos empezando la historia de Roma con, ¿sabes? Su fundación, sus valores, su... Rómulo y Remo. Exacto. Entonces, No, es no se verdad. puede hablar, sí, no se puede hablar de la historia de Roma sin mencionar a Es Rómulo y una Remo. mitología. Es una Y mitología. la Eneida. Eh, estamos leyendo, o sea, en el libro no hay ningún recurso así, pero yo busqué la historia de Roma de Livy, el historiador Tito Livio. Él Mm. escribió una historia de Roma bien extensa, pero el principio también es una mitología, o sea, es imposible tú, o
sea, básicamente cualquier ciudad antigua va a tener sus orígenes en la mitología, porque es que no hay historia en ese momento. Ya esas Claro. naciones existían cuando la historia empezó. Eh, y estábamos como, aparte de que estábamos leyendo el mito de Rómulo y Remo y todo eso, es interesante ver cómo todo el mundo antes era así. O Claro. sea, tú sabías que cuando Rómulo fundó Roma, habían solamente hombres en Roma Oh. y ellos necesitaban mujeres. Y lo que hizo Rómulo fue que intentó, por las buenas, pedirle a las naciones vecinas que aceptaran acuerdos de matrimonio con las mujeres, con los hombres romanos. Pero Ujú. las naciones se negaron porque, primero, eran unos tigres, toditos eran unos vándalos. Y segundo, ¿quién quiere que una nación nueva se vuelva poderosa? Pues entonces el tigre dijo, Mató gente y le quitó a las mujeres. no, no, men, no, espérate, espérate. Oye, que lo que... Ellos hicieron una fiesta en honor a Neptuno. Ajá. Y en esa fiesta ellos invitaron a todas las naciones de la vecindad. Y cuando estaba todo el mundo embullado en la fiesta, entonces hicieron una ceñita por ahí, Swan, y los tigres secuestraron a todas las mujeres que estaban ahí, todas las doncellas, las vírgenes. No sé cómo sabían que eran doncellas, pero no importa. Secuestraron a todas las doncellas que estaban ahí, las violaron y las convirtieron en sus esposas. Y entonces los padres de esas doncellas que estaban quillados y estaban tristes y tenían problema y pleito, tuvieron que hacer no sé, hablar con ellos, medio pleito, se volvieron enemigos de por vida. Y, y antes de terminar, las mujeres que fueron violadas, ellos simplemente le dijeron como que, mira, mala de tu papá por no quererte entregar voluntariamente. Pero te prometemos que tú vas a ser libre y vas a ser ciudadana romana y tus hijos también van a ser libres ciudadanos romanos. Y también, mala mía, que te violé, pero es que mi deseo sexual era demasiado grande. Ujú. Fin. Entonces, o sea, uno pudiera decir como que, wow, qué barbárica, qué bendito abuso en la Biblia, que las mujeres la violan y no sé qué. Pero lo heavy es que hay una historia igualita en jueces. Sí, Ellos, ellos entran en una guerra civil contra los benjamitas y ellos hacen un juramento que no le van a dar ninguna hija a Benjamín. Y entonces se quedan de que, ¿y entonces qué vamos a ¿qué hacer? vamos Y a ellos hacer? van y acaban con con guerra. Acaban Sí. con una nación y todas las mujeres que la cogen y la reparten. Y se dice que faltaban mujeres todavía. Y entonces, eh, di que, déjame ver, ¿dónde está? Nosotros no podemos darle nuestras hijas porque hemos jurado diciendo, maldito sea el que dé una mujer a un benjamita. Pero miren, se acerca la fiesta del Señor, que todos los años se celebra en Silo, al norte de Betel, y al este del camino que va a Betel, así que en al sur de bla, bla. Así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín. Vayan, escóndanse en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y ¡Swan! róbese cada uno de ustedes una de esas muchachas para esposa. Santo Dios. Y si sus padres o sus hermanos vinieren a reclamando algo, les diremos, sean bondadosos con ellos, porque no conseguimos esposas para todos durante la guerra. Matando gente no conseguimos mujeres, así que por favor, acepta que te la estamos robando. Y así lo hicieron. Mientras bailaban las muchachas, cada uno se robó una y se la llevó. Genial. O sea, todo esto es para Está decir, fuerte. Está esto es para fuerte. decir que realmente así funcionaba el mundo de antes. No es que la Biblia es especial en su patriarcado y en su misoginia y en su trato degradativo a las mujeres. Simplemente así era el mundo de antes. Y es importante que, obviamente, hemos dicho todas estas cosas para como causar alarma y escándalo en ustedes, pero es importante recalcar que la Biblia hace un contraste grande con esas naciones Sí, sí, vecinas. espérate. No, no traiga la buena noticia todavía.
Ah, Todavía, ya casi. Pero básicamente, o sea, como que el primer paso, yo creo, cuando uno encuentra historias así en la Biblia, lo primero que uno tiene que decir es, esto no es culpa de Dios, ni esto fue como prescrito por Dios, ni es lo que necesariamente Dios quiere. La gran mayoría de estas historias o estos eventos tienen que ver con cómo los seres humanos, de forma natural y autónoma, han tratado a sus compañeros por toda la historia, sobre todo los que son más débiles. Y como todos ujú, sabemos, los hombres son más fuertes que las mujeres biológicamente, y exacto, mientras más atrás nos vamos en la historia, más importante es eso. claro. Entonces, no es como que la Biblia es súper mala. No, la Biblia Y simplemente y está la diciendo mayoría cómo era el mundo. de estas instancias, exacto, o sea, no son ni que mandamientos de Dios, sino, por ejemplo, Dios nunca prueba que Abraham haga lo que hizo con Agar, ni que Jacob haga lo que hizo con sus esclavas, ni que esto de los benjamitas y de que se roben las mujeres y qué sé yo cuánto. Exacto. Ni que Eh, Lot entregue a sus hijas. exacto. Eh, Nada de eso es aprobado por Dios. Pero lo que sí dijimos hay algunas cosas que sí mencionamos que son parte de la ley. Exacto. Que ahí es Algunas lo de que... ellas, Ujú. por ejemplo, la que yo dije de la que si tú eres prisionera de guerra, un contraste, o sea, es una ley, pero básicamente es regulando una práctica que se ha dado a la historia de la humanidad. Y usted ve Game of Thrones, usted ve, me imagino que en Vikings, o no sé, cualquier serie de la época, y aún hoy, eso se sigue dando. En una guerra, usted acaba con una nación, o normalmente tú matas a los hombres, las mujeres que están por ahí lo agarran y la violan. Eso es así, Ujú. lamentablemente. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Sigue diciendo que las mujeres la van a coger. Y, o sea, eso es algo que va a pasar. Pero, ¿qué se va a hacer? Bueno, primero que tú no la puedes tocar por un mes para que llore a su familia. Y después, no está claro si es después de tú acostarte con ella o no. Pero después del mes, tú decides si tú la quieres o no. Y entonces, si tú no la quieres, dice que tú no la puedes vender, sino que tienes que darle libertad, como si fuera, o sea, 100% libre. No dije que, bueno, no la quise, la vendí como esclava. No, o Exacto. sea, queda completamente libre, lo cual es algo, es un cambio drástico con la costumbre de la época y que todavía se da. Exacto. Hay que contrastarlo con cómo actuaban las demás naciones y cómo actuaban los israelitas antes de esa ley. An- Exacto. Y Ujú. simplemente, cuando tú lo piensas así, tú dices, cónchale, antes, en una guerra, cualquier mujer que se encontraban por ahí la violaban. Y después la tipa o se quedaba violada o la vendían de esclava. La Biblia está diciendo, no la violes de una vez, dale un tiempo de Exacto. duelo. Y si lo haces, es tu esposa, básicamente. Exacto. Tiene que dar el trato de una esposa, Y una 100%. esposa. No es que una esclava esposa, no, De es una una vez esposa ya. 100%. Y si no, entonces no es tuya, no te pertenece. Es verdad que quizás todavía eso suena un poco Sí, eh, es fuerte. degradante, pero yo creo que él evidencia bastante que es un paso o varios pasos hacia lo que hoy entendemos Ujú, que es lo correcto. ujú. También me viene a la mente cómo Jesús dice que aún el divorcio es una ley que existe por la dureza del corazón del hombre. O sea, eso significa que muchas de las leyes no son el ideal, Ujú. sino que son como una, Una respuesta. o sea, una respuesta a los problemas que existen por el pecado del hombre. Ujú. O sea, en un mundo ideal la gente no se divorciara, pero como los seres humanos somos expertos en hacer desastres, entonces hay que darle a las víctimas la oportunidad de salir de una relación en la cual el pacto que hicieron es quebrantado y pisoteado y escupido, etcétera, algo así. Entonces, Sí. otras cosas que llaman la atención también
es que a pesar de que están todos estos pasajes misóginos, por decirlo así, hay muchos ejemplos de figuras femeninas, o bueno, comenzando con Génesis 1, dice que, y me extraña que hay personas cristianas que no afirmen esto, pero dice que Dios creó al humano, a su imagen, varón y hembra los creó. O sea, la imagen de Dios es el hombre y la mujer. Igual. Y a ambos fue que se le dijo que reinaran la creación. Igual, o sea, no se habla de distinción, de que el hombre fue primero y que no sé cuánto, no, no. Génesis 1, ahí no se habla de orden de creación. Fue No, y hombre y tú sabes mujer se que... hacen al mismo tiempo y se le dio el mismo mandato y la misma como importancia y mismo, o sea, como estatus de imagen de Dios. Tú pudieras decir que en Génesis 1 y 2 parecería de alguna forma extraña que la mujer es inferior al hombre. Yo creo que si tú lees Génesis 1 solo, no es posible. Porque No. están ambos sexos ahí de una vez. Ujú. Pero como las personas por lo regular leen Génesis 1 y después leen Génesis 2, entonces en Génesis 2 se crea Adán al es hombre primero. primero, después la mujer, la costilla, todo eso. Pero en Génesis 5, atiende. Génesis 5.1 dice, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó a Adán, o sea, al hombre. A semejanza de Ujú. Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y los llamó Adán en el día que fueron creados. Oh, En Génesis 5, interesante. muy En Génesis claramente. 1 dice Adán también. O sea, Sí, es como sí, está repitiendo Génesis 1, básicamente. exacto. Y conectándolo con Adán de Génesis 2. Exactamente. Están diciendo, el Adán que fue creado en Génesis 2 es el Adán que fue creado con su mujer, lo cual crea, en mi opinión, una pequeña contradicción, porque Dios no creó Sí. a Eva el mismo día que Bueno, creó fue a el mismo Adán día. en Génesis 2. Sí, fue el mismo día. Fue el mismo día. Nunca dice que se hizo de noche. No, nunca hizo de noche en esa Aunque historia, pero mierda, Adán duerme, pero hizo Adán de se todo ese día. durmió, nombró todos los Nombró animales, todos los animales. se dio cuenta que estaba solo, se sintió solo, pero bueno, está bien. Vamos a decir que pasó un solo día. Está raro eso. Eso es todo en el día 7. Todo en el día 7. Que el día de No, descanso. Y mentira. Dios lo mandó a trabajar. No, mentira. No, fue el día 7. Mira, entonces aquí está muy claro, bastante claro, que hay igualdad entre el No hombre y la solo mujer eso. desde el momento en que fueron creados. Hay un pasaje que como que yo nunca he escuchado que nadie hable de él, pero yo creo que ya te lo he mencionado, me llama la atención. Parte de las consecuencias, primero, por ejemplo, eso que decía de que Pablo dice que la mujer fue engañada, entonces no puede estar en posición de Ujú. liderazgo. Es interesante que en Génesis 3 se le da consecuencia a la serpiente, al hombre y a la mujer. O sea que se Sí. pone a todo el mundazo como en igual en ese sentido. Pero una de las consecuencias, la que la gente conoce, es la de el dolor en el parto, básicamente. Ujú. Pero está la otra, que es Que su dice, deseo tu será deseo para su será marido. para tu marido. Y él Y se él, enseñará de ti. exacto, él te va a dominar, él se va a enseñorear de ti. Que esa es la instrucción que se le da al hombre y a la mujer en Génesis 1 sobre los animales. Ujú. Interesante. O sea, de enseñorearse sobre la creación. Ahora dicen que el hombre se va a enseñorear de la mujer. Y es interesante para mí que después de que se dice eso, dice que Adán le puso nombre a Eva. Sí, Porque él le como él le puso puso nombre a nombre a los todos los animales. animales. Ujú. Sí, me llama la atención. No diciendo Y que consideraba a Eva una mujer, pero digo, un un animal. animal. Bueno, o sea, Pero creo que hay una conexión evidentemente, ahí, mira, lingüística, literaria evidentemente también. esa historia tiene ese elemento ahí para demostrar que el hombre es cabeza de la mujer. ¿Tú entiendes? Ujú. O sea, y lo Que es la explica. realidad. Esa es la realidad de lo que existe. Ahora, ¿cómo lo explica? Aparentemente lo explica como una consecuencia del pecado, Exacto. lo cual es interesante. Muy interesante. Parecería que sin Eh, pecado y no no hubiera solo sido eso, así. sino que la promesa es a la mujer que se le da también, Sí. de que va a tener el descendiente que va a aplastar a la serpiente
será mordido por ella. Dice de su descendencia. Entonces, Pero, ok, dale. o sea, lo que quiero decir es que desde el principio, por lo regular, cuando uno quiere ver lo que Dios quiere, uno va al principio. Entonces, en el principio vemos igualdad entre el hombre y la mujer. Y a partir del pecado vemos desigualdad. Y entonces vemos todo el abuso que el hombre ha hecho para con la mujer. Y entonces vemos leyes que su propósito es realmente ayudar a la mujer. Quizás no Sí, ayudarla que tanto sean como... menos explotados de lo que ya eran de por sí, Exacto. básicamente. Quizás no es tanto como quieren las feministas de Quisiéramos. tercera ola y de cuarta ola y de quinta ola. No, Pero, y aún un cristiano promedio de hoy en día. exacto. Porque yo no, o sea, yo no implementaría ninguna de esas leyes. Bueno, quizás no, ya no en este Mm, mundo. No, exacto. Aunque antes yo pienso que en verdad tiene full sentido. O sea, No, sí, yo digo esa hoy en día. de casarte si te violaron, siempre causa muchísimo, como mucha crítica de parte de las mujeres. Pero es que si tú te pones a pensar en lo que significaba quedarte violada y, y soltera, realmente lo mejor que te podía pasar después de que te violaran es que te casen por lo menos para tú no... Yo estaba Lo diciendo de a la un prisionera de estudiante, guerra también. esa es Porque mejor todavía, porque no solamente si tú te eres, mataron a todo el mundo, te cogen como esposa. O sea, eso es lo mejor que te puede pasar. literalmente, te vuelves nacional del país donde que tú ibas a ser una esclava, por default. Te iban a violar pila de veces más si no se casaban contigo. Exacto. Y como yo estaba diciendo a una estudiante mía el otro día, es mejor que tú estés violada y ya, a que tú estés violada y pobre y sin casa. Que probablemente sería lo que te pasara si te violan y te dejan por ahí tirar. O sea, es una ley realmente, la consecuencia es más para el hombre que para la mujer en Claro, esa porque ley. ¿quién quiere estar manteniendo mujeres a lo La loco idea así? que tú, o sea, la idea de esa ley es que tú no andes violando gente. Pues si tú andas violando gente, tú vas a tener que casar con todas las mujeres que tú violes. Tú no puedes mantener 100, 5, 10, 20 mujeres. Es O como lo sea, de... Es como lo de los hijos, men, y los preservativos. Antes la gente no tenía sexo a lo loco así, porque la consecuencia natural era tener hijos. Entonces, tener hijos es un problema, en cierto sentido. Es un bobo. Con la responsabilidad es difícil. Entonces la gente, para evitar hijos, esperaba para el sexo. Entonces lo mismo, violar a una mujer significaba, o tener sexo con una mujer significaba mantenerla. Así que como tú no quieres estar manteniendo a cualquier mujer que tú veas por ahí, mejor controla tus esfínteres. tus Pinterest. Sí. Ok. Ahora, es interesante para mí también la cantidad de mujeres en posiciones de liderazgo y de alta estima en la sociedad que aparecen aún en el Antiguo Testamento, que es esta cultura súper patriarcal, y cómo tenemos una Miriam, una María, la hermana de Moisés y Aarón, que se le llama, que era una profetisa y era una líder del pueblo. Hay un profeta que dice que te sacó bajo Moisés, Aarón y María, o sea, como Un eran los triunvirato. tres. Sí, los tres tenían una figura de autoridad y liderazgo. Bueno, ella dirige el pueblo en adoración después de cruzar el Mar Rojo, aparentemente. Sí. Y hay una relación en cantar y ser profeta en el Antiguo Testamento que nunca he explorado, pero me llama la atención. También está Débora, que era una jueza, mujer. Y no solo eso, sino que era profetisa también. Y aparentemente muy sabia porque todo el mundo iba para donde ella a básicamente pedirle consejo. También está Hulda, que Esa es la esposa no, de no la Isaías. conoce. No, no la conoce mucha gente. Fue Josías en Reyes. Necesitaba saber la voluntad de Dios y a donde él fue a donde Hulda. Y es interesante porque en ese tiempo muchos de los profetas que escribieron libros estaban activos, Sí. como Jeremías, no sé qué otros, y para donde Josías fue para donde Hulda, y ella fue la que le dijo que lo que Dios quería que le hiciera. Eso fue cuando encontraron la ley, Sí, que sí. no la habían encontrado, y decía, ok, y él buscó un profeta, y el profeta que buscó fue una mujer, Fue se llamaba Hulda. Hulda.
Y Interesante. entonces también Isaías tenía una esposa que era profetisa. También. O sea, eso es interesante. Hay mujeres bien como, bueno, tan Ruth Ujú. y Esther, que son dos libros que los personajes principales son mujeres, Y tú sabes que básicamente. la gente diría de que, ay, en la Biblia hay muy pocos libros que son de mujeres como personaje principal. Oye, con que haya El uno es hecho de que suficiente exista. porque eso no era, o sea, eso era inexistente antes. De que un libro Ah, donde la mujer y fuera el personaje principal. Cantares. En Cantares, Ujú, sí, quien más habla es la mujer también, lo sí, cual es interesante. Eh, en Ruth está no solo Ruth, sino que está Noemí, que son o sea, las personas principales. Y mira qué interesante que Ruth, es como tú dijiste, el combo, es gentil y es mujer. ajá, exacto. Y, y es uno de los personajes bíblicos más perfectos, yo creo. Esa Sí. tipa no comete un error, yo creo. Y de hecho, está ahí porque ella es la matriarca Ah, de David, la exacto. bisabuela, la tatarabuela, qué La sé yo. bisabuela de David, que es del linaje del Mesías. Está también, bueno, Rahab. Rab. Interesante esa historia, que incluso se dice que era prostituta, pero como ella también está dentro del linaje del Mesías y hizo una acción, Oh, ¿y tú o sabes sea, quién es más también? Eh, las do- parteras. las parteras de Egipto y Tamar. Hay una expresión muy importante en esa historia de Tamar y Judá. Ajá. Judá Es que dice, eso lo mencionamos recientemente, ¿no? sí, Judá dice, esta es más justa que yo. Eso es grande. Y eso, ella se vistió de prostituta y lo engañó. Y lo que él dijo fue, es más justa que yo. Porque él la mandó a matar ese desgraciado. Eh, bueno. Está quien, bueno, obviamente Esther salva a la nación judía que se encuentra en la diáspora durante el Sí. imperio persa. Em, Y hay toda una celebración que todavía se hace Purim, y es el que por hey, ella. en The Chosen salió el otro día. Ajá, sí. Em, entonces, en el Nuevo Testamento también vemos cosas revolucionarias respecto a la mujer. Por ejemplo, algo que hacía Jesús que no era normal en su tiempo era tener discípulos mujeres, no tan nombradas entre los 12, o sea, como en el número. Sin embargo, dice que andaban con él todo el tiempo y eran un Ujú. grupo grande. Porque cada vez que se habla de mujeres en los evangelios, como que la lista es diferente. Sí, O sea, que era un grupete de mujeres que andaban con ellos. O sea, varias Marías, Marta, sí. Joana, eh, Salomé, un grupo. Y no solo eso, las mujeres eran las que lo mantenían a ellos. Y eso lo dice en Lucas. Había una que era como que esposa de alguien que trabajaba con Herodes y ella suplía las necesidades de ellos, lo cual es interesante. Y también el grupete de mujeres que vemos en las cartas de Pablo, que él las menciona como sus colaboradoras, Diaconisa, Febe, Febe, Priscila, Priscila. que siempre se menciona de primero. Eso puede ser algo de estatus social, pero ella aparentemente, o sea, la tiponadura, y disipulan y enseñan a Ah, Apolo, Paul. ella y su esposo. O sea, no Ujú. se menciona como que fue de que, bueno, Aquila fue y corrigió a Apolo. Se menciona que fueron los dos. También están las hijas de Felipe, que eran Sí, que profetizas. eran profetis todas. Eran toditas, eran profetizas. También, bueno, el hecho, tú decías de que una mujer no es un testigo válido. Ujú. Y, Oh, sí. sorpresa, Wow. ¿quiénes fueron las únicas que vieron el sepulcro vacío primero? Todas mujeres fueron las que fueron y vieron a Jesús resucitado de primero. Y ellas fueron las que testificaron a Y los él discípulos fue, hombres. y él le dijo, vayan y díganle a mis amigos que estoy vivo. Y ellas fueron y ellas no le creyeron. O sea, Jesús las consideró como un testigo digno Ujú. y los discípulos todavía tenían cosas que trabajar. Pero también es algo grande que te digan que tu mejor amigo que tuviste muerto resucitó, así Sí, que claro. Y también la está historia que dijimos al principio
de la mujer adúltera. Ajá. En verdad ya le tocaba que la mataran. Sí. Y Obviamente al él, hombre también, técnicamente, o claro, sea. pero él le mostró compasión Ujú, y la dignificó delante de todos esos hombres que la querían matar. ujú. Y está también, ¿cómo se llama? Junia, Ujú. que se menciona como que de renombre entre los apóstoles. Diferentes Biblias traducen eso diferente para evitar controversias, pero una lectura como plana pudiera implicar que Junia se considera un apóstol, O por lo menos que los pero apóstoles la la consideraban una tenían en persona alta estima. bastante valiosa. Bueno, y Pablo dijo que tuvo presa junto a su esposo, aparentemente, Ujú. con él, y que eran cristianos antes que él. O sea que, Sí. interesante. ¿Qué más? Uf. Bueno, María, Ana. Sí, yo quería hablar de María porque, ¿tú sabes qué? Ey, los católicos no llevan la milla en esto. ¿Tú sabes algo más grande en esta vida que decir que Dios eligió a una mujer para Para venir. nacer en ella? Tú me excusas, pero, y es verdad, quizás los católicos a veces se pasan de la raya y para mí es incómodo cómo hablan de María a veces porque parece que la están deificando, pero, Theotokos. pero mi hermano, no hay nadie más grande en este mundo que la persona que trajo al mundo a Dios. Bueno, el ángel le dice que las generaciones después de ti te llamarán bendita. Y tú sabes que Dios no tenía que venir por una mujer, él podía aparecer ella, a lo loco. Él podía, no sé, decir, hola, llegué y ya. Pero él decidió nacer Mm, por una mujer. Y él ujú, decidió, eh, también él decidió dignificar ese poder maravilloso que le dio a la mujer de dar vida. ujú, Y no sé, para mí eso tiene un peso bastante grande porque, en cierto modo, la persona más importante de la iglesia es María, en un sentido muy real. Y quizá yo no la considero mi ujú. madre, pero yo pienso que los católicos tienen, incluso teológicamente, como exegéticamente, muy buen argumento cuando Una está cruz. Jesús en la cruz y le dice a Juan, hijo, esta es tu madre, y madre, este es tu hijo. Ellos lo ven como algo espiritual en, en que, como una forma de darle una madre a toda la iglesia. Y Juan tiene una visión en Apocalipsis de una mujer y un dragón, y la mujer da a luz un niño, Ujú, y ese niño termina siendo el Mesías, básicamente. ujú. Y la mujer le dan como la exaltan altísimo, y ella es la mamá de la iglesia, básicamente, ¿verdad? Sí. En resumen. Entonces, ¿cuánto valor se le da? Primero, No, y que no solo ella prestó o sea, no fue un vientre alquilado y ya, sino que ella lo crió. su vida No, entera. o sea, y la forma en que ella recibió la noticia de que yo soy la sierva del Señor, que se haga lo que Él quiere, y el poema que ella da, parecido al de Ana, Ujú. de la historia de Samuel, pero como una versión más bacana. Más cósmica. Exacto. Eh, y aunque parece que ella tuvo como que tuvo sus dudas, y obviamente, ¿quién no la ¿Quién tendría? no? Claro. Pero, o sea, ella lo crió y fue su mamá hasta que se murió. Ujú. O sea, Incluso después de eso es muerto. raro. Porque revivió el tigre. Exacto. Y ella lo vio Sí, después de él haber resucitado también. O sea, cuando viene a ver, ella es la persona que más lo conoció, sí. No, y muy que, y yo probablemente. digo, o sea, no solamente a María como tal, sino a la mujer. O sea, haber Que hecho eso se eso. conecta a la promesa de Eva. Exacto. La mujer, esa simiente, es la mujer, en cierto modo. O sea, si no fuera por las mujeres,
no hubiera nada en el mundo. Por eso los hombres están dispuestos a atracárselas y a matar gente por tener mujeres. Ujú, El fin no justifica los medios, pero es un testimonio al gran valor que tienen. Y yo creo que no hay como exaltación más grande que le pueda dar un texto religioso a la mujer que decir que Dios necesitó, quizá esa no es la mejor palabra, pero en cierto modo necesitó nacer a través de una. ujú. Es un poder que tienen, de verdad. Y mira, o sea, esto, o sea, Jesús siempre venía como atrás de los marginados, las personas que no eran valoradas, las personas que no se le daba importancia, etcétera. Y las mujeres fueron atraídas al cristianismo porque ahí eran valoradas. Y, o sea, se unieron a la iglesia primitiva en números macizos. O sea, hay un escritor griego del segundo siglo, que oigan lo que dice, llama la atención. Él estaba atacando el cristianismo porque, o sea, porque tenía muchas mujeres. Y ellos lo que dicen, los cristianos muestran que solamente son capaces de convencer a los estúpidos y deshonrar, o sea, los tontos y los que no tienen honor. Es una religión de esclavos, mujeres y niños. Mm. O sea, la población de ese tiempo era 2/3 hombre y 1/3 mujer. Sin embargo, la comunidad cristiana de ese tiempo eran 2/3 mujer y 1/3 hombre, lo cual Sí. dice que la mayor cantidad, o sea, las mujeres, y yo diría que hoy en día, como por lo que yo veo, También. en las iglesias hay más mujeres que hombres. O sea, a mi limitada perspectiva, lo que yo he No, es visto así, desde es que yo así. soy pequeño hasta ahora, siempre ha habido más mujeres que hombres, lo cual No, y tú sabes ya que, te dice que el cristianismo no es inherentemente misógino, obviamente. y no solamente eso, sino que tú puedes ver cómo la historia se ha movido. Y en la cultura occidental es donde han surgido todos estos movimientos de igualdad femenina y de empoderamiento y todo eso. Y nadie puede negar, ni puede intentar dudar ni cuestionar que todos los valores que han forjado el mundo occidental son los valores cristianos. Ujú, O sea que ese ferviente deseo de vindicar a la mujer es un deseo que viene, que fluye como consecuencia del evangelio, ujú, que se ha llevado a extremos, vamos a decir, un poco exagerados también. Y esa es otra cosa, claro. que entonces hay que decir que, y mira que, mm, ¿cómo lo digo? Aún hoy en día hay debates entre cuál debe ser el rol de la mujer y cuál es su posición jerárquica en la relación matrimonial, en la familia, en la sociedad. Ok, En la eso es iglesia. válido. Y en la iglesia. Y quizás, por ejemplo, Abraham y yo, incluso, no siempre estamos de acuerdo eh, Es un tema difícil. en cómo nos sentimos al respecto. Pero una diferencia jerárquica no significa tampoco necesariamente, ni siquiera, no necesariamente, no significa, punto. Una diferencia jerárquica no significa que haya misoginia, ni discriminación sexual, ni abuso, ni patriarcado en el mal sentido. Asumiendo que realmente Dios quiera que el hombre sea el líder, eso no significa que la mujer sea menos que el hombre. Ni que Dios quiera Ujú. que se traten mal las mujeres, ni que las mujeres deban de sentirse inferiores, ni nada por el estilo. Porque, El problema surge cuando los hombres utilizan ese liderazgo y ese poder para abusar de aquello que están, o sea, debajo de ellos, que en este caso serían las mujeres. ¿Qué es el exacto, problema que se da? O sea, en un mundo ideal complementario bíblico, no debería suceder, porque el líder incluso se le llama a ser un líder al estilo Jesús. ¿Y cómo es el líder estilo Jesús? Que entrega su vida.
Exacto, o Deja sea, que lo abusen. cuando el pasaje más citado para hablar de, ¿verdad? De que la mujer tiene que someterse, de Efesios 5, lo que le dice al hombre es un momento difícil. Dice que el hombre tiene que amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, que se entregó y se dio a sí mismo por ella. Entonces, Es interesante porque el pasaje se usa más para controlar a las mujeres a veces, pero es más tirándole al la hombre, carga porque de ya la la mujer de por responsabilidad del sí, hombre. ¿no? Y que ya la mujer de por sí en ese tiempo, y aún todavía, tiende a ser como más sometida al hombre. Pero el hombre no es lo normal de que él sea un siervo sufriente por su Exacto. familia, por su esposa, por sus esclavos. O sea, todo lo que se dice en ese pasaje es como que hijos obedezcan a su padre, esclavos obedezcan a sus amos, mujeres sujétense a su marido. Eso es lo que ya se hace de por sí. Pero hombres, traten a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. No lleven a ir a sus hijos. Traten bien a sus esclavos. Eso es contracultural completamente. Claro, no, y contra natura, no solamente cultura, Exacto. porque es que el que tiene el poder naturalmente va a ejercer poder. Usarlo. Exacto. Y es como dice Jesús, los gobernantes de este mundo se apoderan de Enseñorear. sus súbditos a través del poder y de la violencia, Ujú. pero no es así en el reino de Dios. Entonces, no, esto ni siquiera es una conversación al final de mujer versus hombre. Es una conversación del humano nuevo que Jesús está creando, que son personas que aman sacrificialmente y voluntariamente deciden entregarse por los otros. Y Ujú. si fuera así, como debe de ser, y eso es lo que ha transformado el mundo, pues entonces vamos a querer siempre ayudar al más débil, al más necesitado. Si esa es la mujer, pues vamos a hacerlo hacia la mujer. Y si es el hombre, vamos a hacerlo hacia el hombre. Y si es un niño, hacia un niño. Y si es un perro, a un perro. El inmigrante, el huérfano, la viuda, el pobre. O sea, es así. Los discapacitados, O etcétera. sea que, en verdad, yo diría que la Biblia no es misógina. Claro. O sea, en contexto. Esa, sí, sí. O sea, la Biblia tiene misoginia. La Biblia tiene Para abuso. hoy. O sea, para una persona del siglo XXI, la Biblia es misógina. Pero es que no, 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 no. Pero nuestra. Se ve así. Exacto. Pero es que el ideal de la Biblia, lo que la Biblia No está, es. a lo que está apuntando, lo que la Biblia ha construido, En contra. es lo opuesto. Exacto. Entonces, no es misógina. Simplemente fue escrita en un momento donde eso es lo que había. Más. Abusivamente. Ujú, Demasiado. ujú, ujú. Bueno, esa es la conclusión. ¿Está Y heavy? tú sabes qué, te apuesto que la mayoría de oyentes de nuestro podcast son mujeres. Pues debo decirte que, No. según nuestras estadísticas, Ah, ¿verdad? Eso lo es un dice. 50% casi perfecto. Oh, interesante. Y me consta, Bueno, porque estoy pensando en gente que no escucha y como que es es que casi la me misma vino a la cantidad. mente varias mujeres de repente, Sí, entonces. pero a mí me llegaron muchas mujeres a la mente, pero después pensé en varios hombres también. Entonces, como que puede ser que estemos. Es que en Cristo no hay hombre ni mujer, Ni esclavo ni ni libre, esclavo ni libre. ni gentil ni judío, Todos ni somos bárbaro. ¿Y cuál es el otro que dice? ni bárbaro ni griego. Otra cosa rara. Todos somos uno en Cristo. Es así. Ey, si la Biblia Como debe dice de eso, ser. ella dice eso, la Biblia lo dice eso, ¿cómo podemos decir que la Biblia dice que es machista, por favor? Ese versículo no se lee. No lo suficiente. Ya, sí. Nah. Bueno, sigamos. Quizás muchos cristianos sí son misóginos y machistas, Lamentablemente. pero la Biblia no No, exacto. está tratando de cambiarlos. Porque tú, ¿Por qué? la Biblia tiene el poder. Ah, transformar la vida de sus lectores y todo el mundo, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo.
Esa es la esperanza. Si no, dejemos esto. Si no fuera así. Así que gracias por acompañarnos en este episodio machista, dirigido por 2 hombres, donde tenemos que agregar una mujer al roster. No, déjate de eso. Okay. Yo no estoy a favor de estar metiendo gente de que nada más para que represente un grupo. No, déjate de eso. Tenemos que meter gente de otra etnia, de otra denominación y una mujer. Para que todo sea nivelado. Exacto. Qué lindo. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerden que creemos, como acabamos de decir, que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar aún los corazones más duros y misóginos, machistas de este mundo. Y feministas. Pero no, y feministas también, de 4ª, 5ª y 9ª ola. Y todo el mundo lo está transformando y lo va a transformar completamente. Recuerden compartir en las redes si les gusta lo que hacemos, y gracias por acompañarnos a aquellos que lo hacen fielmente. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o de Patreon. Y será hasta la próxima semana. Adiós.